Dios los bendiga, hermanos. Soy la pastora Abby y este es el estudio bíblico de el viernes 14 de enero del 2022. El primer estudio bíblico virtual del año. Amén. Gracias a Dios, el Señor nos bendijo y fue con nosotros durante todo el año, y en el nombre de Jesús, Él va a estar con nosotros durante este año también. Dios nos bendiga. Vamos a comenzar con este estudio bíblico. Este particular va a ser todo en español. Ya hicimos el de inglés y este se titula La mente carnal. Gracias a Dios por estos estudios, porque Él nos está ayudando, al menos a mí, me está ayudando a entender un poquito más acerca de mi salvación. Me está ayudando a entender un poquito más acerca de qué es la gracia y qué es la ley, qué significa cada uno en nuestras vidas antes y después del sacrificio del Señor en la cruz. Vamos a comenzar. Si tiene algún comentario o algo, le gustaría dejarlo en la cajita de comentarios. Siéntase libre de hacerlo. O si tiene una pregunta también, si le gustaría aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, también lo puede hacer. Gracias a Dios por estos medios de comunicación. Y claro que si el comentario es obsceno o el comentario no es agradable, pues lo vamos a borrar. Pero si tiene todo la intención de preguntar y comentar de buena manera, aquí estamos para servirle. Amén. El estudio de hoy, 14 de enero, se titula La mente carnal. ¿Qué es la mente carnal? Todos tenemos una mente carnal, al igual que ya cuando somos salvos, tenemos también una mente espiritual. Pero hablemos un poquito más acerca de la mente carnal, la mente espiritual, y hablemos un poquito más acerca de qué significa la ley y qué significa la gracia. Después haremos más énfasis en diferentes tópicos de lo que vamos a tratar aquí. Amén. Esta presentación pertenece a la vez a la autoridad, reconociendo la autoridad de Dios en oposición a la carne. Hablemos un poquito del hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal tiene inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Todo esto es lo que él piensa, él o ella. Cuando digo él, me refiero a ella también. Piensa en todas estas cosas, como que su concentración para allá se va a la mente. Automáticamente se va a la inmoralidad sexual, a la impureza, al libertinaje, a la idolatría, a la brujería, incluso a odio, a discordias, a celos, arrebatos de ira y rivalidades, a disensiones, a sectarismo. ¿Se sabe usted qué es sectarismo? Es cuando alguien tiene una inclinación a cierta secta. Secta es algo diferente de religión. Religión es poquito más parecido a tradición. El ser cristiano no quiere decir ser religioso, aunque tengamos la mentalidad de que es lo mismo. El ser religioso es como alguien que sigue un ritual, o alguien que está acostumbrado a ciertas cosas. Eso es religiosidad. Alguien que no voy a decir lo opuesto, pero alguien que puede confundir el ser religioso es a alguien que es sectarioso. Quiere decir que tiene inclinación a las sectas. Y esto puede causar diferentes maneras de pensar, incluso personas que no opinan de esta manera, pero lo voy a decir. Sectas son los testigos de Jehová, sectas son los mormones, sectas son estos lugares y estas creencias que no creen en Jesucristo, o que quizá creen en Jesucristo, pero de cierta manera, no que Él fue el verdadero Dios y el verdadero sacrificio que nos ayudó y el que murió por nosotros. No, pero creen en Jesucristo como que Él fue un profeta, como que Él fue un gran hombre, como que Él fue a alguien más, pero no el Salvador de nuestras almas. Eso más bien, ese es el sectarista, el que se inclina a pertenecer o creer sectas.
Ok, continuemos. A la envidia. Estamos hablando del hombre carnal. Esto es la envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Ahora aquí, el hombre espiritual. El hombre espiritual, cuando digo hombre, pienso en mujer también. Él o ella cree más en el amor y practican más el amor, el amar a los demás sin mirar a quién, sea extraño o sea conocido. Son más alegres, tienen más paz, tienen más paciencia, tienen más amabilidad, tienen más bondad, tienen más fidelidad, tienen humildad y dominio propio. Ha crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Amén. Vamos a continuar porque estoy sujeta al tiempo aquí. Es un estudio pequeño, corto. La naturaleza inferior y más baja del hombre, esa parte del hombre que se rebela contra la autoridad de Dios. Se usan fuertes términos antitéticos, mente carnal y mente espiritual. Adjuntos a cada mentalidad hay consecuencias. Aquella persona que actúa más en su mente carnal va a tener consecuencias por inclinarse más a la mente carnal. Aquella persona que se inclina más a la mente espiritual va a tener sus consecuencias, obviamente van a ser consecuencias buenas. Siempre recuerde esto, el espíritu jala para arriba, el espíritu de Dios estamos hablando, y la mente carnal, todo lo que es de la pura carne, jala para abajo. Siempre pensemos eso, es como la ley de la gravedad, va a suceder porque va a suceder. Amén. Continuemos. Debemos entender que si vivimos en la carne, somos un blanco fácil para nuestro enemigo, que vive en el mundo espiritual, pero que también puede trasladarse a este mundo físico. La mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Los que están en el ámbito de la carne no pueden agradar a Dios. Estamos leyendo en Romanos 8, versos 6, 7 y 8. Pablo está enfatizando en el valor de estar en Cristo, en oposición a la ley de Moisés. La ley tenía manifestaciones y debilidades pertenecientes a la carne. Habiendo introducido la carne, Pablo amplía, por lo tanto, la declaración en nuestro versículo del estudio de hoy. Y esto va a ser basado en lo que acabamos de leer, lo que está en rojo, que es la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. No se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Los que están bajo la influencia del Espíritu no están en la carne. Carnal se deriva del griego que se pronuncia sarkikos. La carne significa ser gobernado por los deseos de la carne y no por la enseñanza de Dios. Las enseñanzas de Dios se derivan también como el pensamiento de Dios. Dios nos enseña como Él piensa. Dios nos enseña como Él quiere que nosotros actuemos. Amén. Ahora, ¿por qué la gente que piensa en la mente carnal, por qué siempre va para abajo? ¿Por qué está así la persona? Bueno, es porque así como Dios nos enseña con su mente espiritual a que seamos más espirituales que carnales, así también el enemigo. El enemigo se adentra, y en otra ocasión hablaremos de los diferentes departamentos que hay en cada uno de nosotros. Pero la carne es como un espacio, es como un estadio que tiene la puerta libre para que el enemigo entre y haga por las suyas. La persona que anda en la carne tiene más dificultad de controlar sus
deseos físicos, sus deseos carnales. La persona que anda en el espíritu tiene más control y le puede decir a la carne, no vas a tomar, no vas a beber, no vas a estar drogándote, no te vas a meter con esa muchacha porque no están casados. Es la persona que anda en el espíritu, es una persona que va a poder controlar más los deseos carnales. La persona que anda en la carne no piensa ni por aquí ni por acá en Dios. Quizás es algo nomás vago, algo nomás que pasa en ellos, pero es sujeto a la carne, a los deseos carnales, a todo lo que le causa deseo, lo que le causa placer al cuerpo. Amén. Vamos a continuar por cuestión de tiempo. Aquí hay puntos de vista falsos y algunos de estos va a causar cierta controversia. Naturaleza corrupta adámica es heredada. Yo mencionaba en inglés, ¿sí? La naturaleza adámica quiere decir que los que venimos de Adán, porque Adán cayó después de que fue engañado por la serpiente, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Él cayó, sí, y como él era nuestro padre, fue el primer padre, el primer abuelo, el primer tatarabuelo, el primer hombre, amén. Pero como fue engañado, todos los que nacimos después de ese engaño heredamos su naturaleza pecadora, y eso es lo que le llaman naturaleza corrupta adámica. Hay personas que creen que nomás eso heredamos de él y se golpean el pecho un poquito más. Y lo que quiero decir aquí es que cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto. Y eso es lo que las personas que tienen estos puntos de vista no piensan. No se ponen a pensar de que, ok, entonces también tenemos algo bueno dentro, porque venimos de la misma creación de Adán. Tenemos algo bueno, pero también tenemos la corrupta naturaleza heredada por Adán. Todo esto no necesariamente es todo mentira, pero las personas que piensan que nomás tenemos eso, es erróneo, sí, pero tenemos las dos. Ahora, si yo me guío nomás a la naturaleza corrupta, yo voy a necesitar a Jesucristo como mi Salvador. Yo en realidad lo necesito para que perdone mis pecados. Por eso vino Jesucristo, porque Adán fue engañado. Ahora, cuando ya Jesucristo viene a mi vida, perdona mis pecados y ya me da mi ticket para ir al cielo, siempre y cuando yo me mantenga haciendo su voluntad, entonces ese perdón que Jesucristo me dio, eso que redimió en mí, que yo heredé de mi abuelo Adán, eso se junta con la naturaleza divina con la que Dios creó a Adán desde un principio. Lo creó con algo original. En esas dos naturalezas se juntan y es cuando el Espíritu de Dios hace su voluntad en mí y cuando yo hago la voluntad de Dios. Eso me ayuda a tener más control de mis hechos, de lo que hago. Amén. Esto puede ser un poco controversial y también puede ser un poco confundido. Vamos a continuar. Hay personas que piensan todo para la izquierda, que nomás tenemos la naturaleza corrupta de Adán heredada, y eso es parte, sí tenemos eso, pero también tenemos la originalidad con la que Dios creó a Adán y sopló en él espíritu y vida. Ahora, hay gente que piensa que solamente tenemos espíritu especial y somos de una obra especial del espíritu. Todo lo que es todo para un lado es extremo y está mal. Todo lo que es para otro lado es extremo y está mal. Tiene que haber una clase de balanza. Sí, hermano, tenemos una naturaleza divina porque se le creó a Adán. No vino del chango, como dicen, del monkey. Adán
vino creación de Dios. Adán es creado por Dios. Dios lo creó con sus propios dedos, hermosos. Ahora, por cuestión del engaño de Satanás, la serpiente y todo eso que ya sabemos, entonces fue engañado y de ahí salimos nosotros. Pero nosotros no nomás tenemos la naturaleza adámica, nosotros también tenemos la originalidad perfecta que Dios creó en Adán. Por eso es que un hombre que no es salvo también puede hacer unas buenas obras. Un hombre que no es salvo, que vamos a decir es ateo y no conoce a Dios, y esa persona no quiere saber nada de Dios, no quiere escuchar, saber nada de religiones, pero también puede hacer unas buenas obras, porque esa persona tiene algo bueno en ellos. Desafortunadamente, las obras, así como piensa la Iglesia Católica, desgraciadamente no nos van a salvar. Si fuera por obras, ya había mucha gente, todos los santitos habidos y por haber, ya estarían en el cielo verdaderamente y estarían esperándonos. Pero no fue así. El Señor dijo que él vino y fue crucificado, fue muerto, fue resucitado, pero Él vino por gracia, nos amó. Él nos amó primero antes de nosotros amarle a Él. Y Él nos lo regaló esa salvación. No nos la ganamos con las buenas obras. Son buenas las buenas obras, valiendo la redundancia, pero eso simplemente así no te va a llevar al cielo. Vamos a continuar. Hay personas que piensan que no somos sujetos. Significa que no será juzgado por la ley de Dios. Eso puede ser poquito confundido, pero vamos a continuar. Estar sujeto a la ley de Dios es un requisito. Dios tiene la ley hoy. No vamos a poder leer estas escrituras por cuestión de tiempo. Y la opinión actual de que la gracia y la ley se anula entre sí es evidentemente falsa. Hay una ley que está diseñada especialmente para la gracia, la ley perfecta de la libertad. Esto dice en Santiago 1:25. Esto simplemente significa, hermanos, que la opinión actual, que la gracia y la ley se anula entre sí. Hermanos, hay enseñanzas, porque yo había oído también que la gracia vino a anular la ley, y que si no viene la gracia, la ley continúa. Otra vez, eso tiene parte de la verdad, pero como yo creo, es que la gracia no necesariamente vino a anular la ley, pero la gracia vino a apoderar la ley. Hermanos, aunque seamos salvos por gracia, tenemos que seguir sujetos, tenemos que seguir los 10 mandamientos. Aunque seamos salvos por gracia, tenemos que seguir cuidándonos. Aunque seamos salvos por gracia, tenemos que seguir las reglas. Aunque seamos salvos por gracia, tenemos que continuar a hacer lo correcto. No vamos a nomás decir, no, ya soy salvo por gracia, ya puedo seguir mi vida. No, es una mentira, es una mentira del diablo y huele a humo. Hermano, una cosa no vino a anular a otra, una cosa vino a apoderar la otra. Algunos hermanos que piensan que solamente de la ley y la ley y la ley y no creen en la gracia, bueno, pues allá ellos, entre ellos y el Señor, porque el Señor Jesucristo vino a traer la gracia. Su gracia, no, gracia simplemente que quiere decir que su salvación fue gratuita. Solo tengo que aceptarle como mi único y suficiente Salvador, sin pagar dinero, sin pagar por buenas obras ni nada. Solo tengo que decirle gracias, Señor. Pero no se termina allí. Tengo que seguir los 10 mandamientos. Tengo que seguir a no robarás. Tengo que seguir a no adulterarás, no matarás, y no harás esto, no harás esto otro. Hermanos,
hay que seguir con la regla. La gracia no vino a anular a la ley. La gracia vino a apoderar. No, la gracia de Dios nos dio poder a nosotros para seguir la ley, para continuar con las reglas que se habían puesto desde hace muchos años. Vamos a continuar por cuestión de tiempo porque ya me pasé. Porque los que están en la carne no están sujetos a la ley de Dios. ¿A la ley de Dios? Son los que están en la carne, perdón, no están sujetos a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen interés, como dice en Hechos 17, 21, 32. Porque se autoadoran. Como dice en Filipenses 3, 19. Porque ellos disfrutan la carne. Porque ellos aborrecen la autoridad. Como dice Segunda de Pedro 2:10, 14. Segunda de Pedro 2:10. Hermanos y hermanas, esta es la diferencia de aquellos que dejan que la gracia los bañe. Aquellos que dejan que la gracia los bañe no van a adorar a ídolos, van a adorar al único que merece la adoración de nosotros, que es nuestro Salvador, Creador, nuestro todo. No se van a adorar a sí mismos. Van a seguir las reglas que dice la Biblia. Amén. Los únicos que no van a seguir las reglas son los que no son salvos. Ellos no van a seguir las reglas, no tienen ningún interés en seguirlas, y cuando mueran, desgraciadamente les tengo que decir, se van a ir al infierno. Porque todo lo que hacemos en la vida se refleja después de la muerte. Y vamos a ir o a un lado o a otro, hermano. Después hablaremos de ese asunto. Por ahorita nomás estamos hablando de la ley, de la gracia, de la mente carnal y de la mente espiritual. Las personas que eligen tener las actitudes, valores y prácticas que las caracterizan, Dios no les impone tal cosa arbitrariamente, a pensar de que las enseñanzas del agustinismo y del calvinismo moderno. Después hablaremos un poquito qué son las enseñanzas del agustinismo, a menos que usted ya lo sepa, que bueno, gloria a Dios, pero hay personas que no lo saben y por eso estamos aquí, para aprender juntos. Las enseñanzas del calvinismo también es otra clase de enseñanza que no es necesariamente correcta. Amén. Vamos a continuar ya para terminar. Aquellos sujetos a la ley de Dios, ocúpate de las cosas del Espíritu. Aquellos que están sujetos a la ley de Dios, aquellos que han aceptado la gracia de Dios, aquellos que son salvos, aquellos que se van a ir al cielo, van a seguir todas estas cosas. Aquellos que dejaron que la gracia les diera autoridad para seguir la ley de Dios y las reglas que están en la Biblia, vamos a hacer todo esto. Nos vamos a ocupar en las cosas del Espíritu. Vamos a ser deudores de Dios por siempre y para siempre. Yo siempre le voy a deber a Dios mi salvación. No se la puedo pagar, porque si yo se la pudiera pagar, quizá ya se la hubiera pagado y no lo hubiera necesitado. Yo lo necesito a Él y voy a estar en deuda por siempre y de los siempre. Aquellos que han mortificado las obras de la carne, quiere decir que murieron a la carne. Los que murieron a la carne viven en el Espíritu. Los que mueren al Espíritu viven en la carne. Los que viven en la carne se irán al infierno, al lugar de muerte después de la muerte. Los que vivieron en el Espíritu van a vivir en el cielo. Las cosas no son tan complicadas como a veces la gente las quiere hacer. La Biblia dice que es blanco y negro, y adivine qué, es blanco y negro. Hermano, no puedo seguir más en este estudio porque ya me pasé como unos 5 minutos. Asuntos que pueden causar que estemos sujetos a la ley de Dios. Darse cuenta del gran amor de Dios, que dice en estas escrituras. Cuando usted tenga tiempo, por favor, léalas. Necesidad de perdón. Todos tenemos necesidad de perdón. Lea estas escrituras. Cree en el cielo y en el infierno. Hermano, no nomás es creer. Yo sé que puse aquí creer, pero no nomás es creer, es hacerlo y obedecer. Si no me quiero ir al infierno, tengo que hacer algo en mi vida.
Mientras estoy respirando en esta vida, tengo que hacer algo para no ir al infierno. Y tengo que hacer algo para ir al cielo. Es nomás un lugar u otro. Amén. Hermano, este es el final del estudio bíblico. Vamos a orar. Y para el próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a estar en persona, en vivo y a todo color, en la iglesia a las 7:30. Ustedes ya saben dónde es la iglesia. Si necesitan saber la dirección, por favor comuníquese con nosotros. Y ahí vamos a estar dando, vamos a televisarlo en Facebook. Y vamos a hacerlo en inglés y en español. Ojalá que vengan hermanos que hablen español para poder traducirlo. El pastor Calvin va a dar el estudio. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en estos momentos te quiero dar las gracias, mi Señor, por haberme dado la paciencia, por haberme dado la labia, por haberme dado la sabiduría para poder entender lo que estoy leyendo, para poder darte las gracias a ti por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Bendice a las personas que se encuentran aquí, a las personas que pudieron allegarse a este lugar. Señor, bendícelos y, Señor Jesús, dales entendimiento para poder entender lo que tú estás diciendo. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez.